Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 26 de abril. Es el domingo tercero de Pascua. Dios mío, cómo corre el tiempo, ¿eh? A pesar de que estamos confinados, a pesar de tener coartada la libertad para poder movernos, el tiempo sigue pasando. Digo esto porque entrábamos en este confinamiento todavía en Cuaresma. Hemos pasado la Semana Santa, hemos vivido la Pascua, la Resurrección, estamos en ello, ¿no? Y nada más y nada menos que el tercer domingo de Pascua. Es domingo, por tanto, día del Señor, día de la Eucaristía, día de hacer el esfuerzo por aunque lo hagamos telemáticamente, a través de la televisión, por ejemplo, o del ordenador, pues que no dejemos de escuchar la palabra de Dios, de participar en la medida de lo posible con la comunión espiritual y que hagamos todo lo posible por no perdernos la misa del domingo, ¿eh? Siempre aconsejo que para la misa pues hagamos también el esfuerzo de prepararnos interior y exteriormente, ¿eh? O sea, quitar el teléfono móvil, por lo menos que no suene, ¿no? Estar atentos a la pantalla, si podemos tener el misal y el texto con las lecturas del domingo, pues mejor, para así irlas leyendo al tiempo que se proclaman también en la televisión o en el ordenador. Y luego pues también tratar de que el ambiente sea ambiente de Eucaristía, no de cualquier manera, no entrando, saliendo, en fin, que cuidemos, es nuestra Eucaristía semanal, ¿no? Que no puede faltar, la Eucaristía del precepto, ¿eh? Aunque la vivamos, dadas las circunstancias, de esta manera. El día 26 de abril también la Iglesia hace memoria de San Isidoro de Sevilla, que es un gran santo, doctor de la Iglesia, un hombre muy importante, del que hablaremos también luego. El relato del Evangelio de hoy, del Evangelio de este tercer domingo de la Pascua, es el relato de los de Emaús, un relato muy conocido, que incluso hemos leído también o escuchado en la semana de la octava de Pascua. Y esto, a pesar de que es un relato precioso, muy bonito, tiene el riesgo de decir, eso ya me lo sé, eso ya lo escuché, eso... La palabra de Dios es viva y eficaz y siempre, siempre tiene algo nuevo que decirnos. Por tanto, prepárate para escuchar a Dios, que tiene algo que decir a tu vida, ¿no? Aunque el relato lo conozcas. Por cierto, es un relato bellísimo, ¿no? Yo no me canso de escucharlo, porque incluso literariamente tiene una belleza, una profundidad, una forma de estructurar todo el relato que es impresionante. Ya dijimos en su momento que los exegetas se decantan porque realmente es una catequesis sobre la presencia del Señor en la comunidad cristiana y una catequesis del valor de la comunidad y el valor de la Eucaristía. Pero también puede ser aceptada y leída como realmente un episodio históricamente ocurrido, ¿no? en la resurrección. En este relato hay un antes y un después. El antes presenta a dos discípulos cegatos, y además deprimidos. Tienen todos los datos, pero no saben leerlos. Tristes. La cruz ha sido el final de un amigo y de un líder. Están desesperanzados. Esperaban, ahora ya no, un Mesías triunfante, nacionalista, y ellos van huidizos, huyen de la comunidad, pero encuentran al resucitado, lo reconocen y confiesan, y aquí comienza el después. Los ojos se les abren, el corazón les arde,
La esperanza retorna. Los huidizos se reúnen para testimoniar comunitariamente que Él vive. Con estos caminantes nos identificamos con sus cegueras, tristezas, desesperanzas, que alguna vez también nos han ocurrido. Pero esta situación puede ser únicamente un antes, porque el resucitado nos sale al encuentro, y si le reconocemos, tendremos, como los de Maús, un después. Porque ese encuentro con el resucitado, si nos dejamos encontrar, nos transforma y nos cambia, nos hace comprender el sentido que tiene un Mesías triunfante en el plan de Dios. Si el grano de trigo no muere, no da fruto, hace arder nuestro corazón cuando nos dice que la cruz es el lugar donde nos manifiesta su amor hasta el extremo. Nos devuelve la esperanza, pues como decía San Pablo, una esperanza que se funda en el amor nunca defrauda, y nos reintegra a la comunidad para testimoniar juntos. Lucas escribió su evangelio para cristianos que habían escuchado la buena nueva de que Jesús estaba vivo, pero no lo habían visto con los ojos. Tenían que creerlo con los ojos de la fe, ¿no? Por eso se preguntaban cómo podían encontrarse con el Señor resucitado. Con una maestría narrativa, como hemos dicho, y una gran capacidad pedagógica, el evangelista les responde a través de este relato que hoy meditamos, ¿no? No pretende este relato ser el reportaje en directo de una de las apariciones pascuales de Jesús. Lucas lo compuso como una verdadera catequesis narrativa para mostrar de qué manera el Señor resucitado sigue haciéndose presente en medio de los suyos, en medio de nosotros. Por eso debemos leerlo atentamente, fijándonos en cómo aquellos dos discípulos van poco a poco descubriendo, paso a paso, la verdadera identidad de aquel compañero de camino. Aquel encuentro pascual se produce en el camino, un término que Lucas utiliza como símbolo de todo el seguimiento cristiano, que es un camino. Seguimiento que en el caso de los dos discípulos atraviesa una crisis profunda. La conversación que llevan por el camino está llena de preguntas sin respuesta. Su regreso hacia Emaús es, en cierto modo, una huida. En medio de aquella tremenda decepción, Jesús se hace el encontradizo. Ellos le hablan de aquel profeta poderoso, de quien esperaba que fuese el Mesías libertador de Israel, ¿no? Pero la cruz es el escándalo contra el que se han estrellado todas sus esperanzas. Su ofuscación es tan grande que no da crédito al testimonio de los testigos, ¿no? De las mujeres, por ejemplo, que habían ido al sepulcro. Disponen de todos los datos, pero carecen de la fe que les da sentido. Ven a Jesús, sí, pero sus ojos no son capaces de reconocerlo. Para Cleofás y su compañero, la muerte en la cruz del Mesías era un sinsentido. Cerrados en sus esquemas, se muestran escépticos e incapaces de interpretar lo sucedido. Por eso, tras escuchar con paciencia su versión de los hechos, Jesús les recrimina su torpeza para comprender lo que ya habían dicho los profetas, es decir, lo que Dios tenía ya previsto desde antiguo. Luego les abre las Escrituras para que entiendan que el plan de Dios debe cumplirse. Los ojos de la fe no se han abierto todavía, pero esa explicación del sentido de la cruz a través de las Escrituras surte su efecto. Pone en ascuas el corazón y va preparando el reconocimiento definitivo. La sagrada costumbre de la hospitalidad hacia el forastero se transforma en una invitación insistente para que Jesús no pase de largo
quédate con nosotros. Esta tiene que ser la oración de hoy, ¿no? Quédate con nosotros. Al sentarse a la mesa, los papeles se trastocan. Jesús, el huésped, asume las tareas propias del anfitrión, a quien correspondía pronunciar la bendición y partir el pan para los comensales. Pero estos gestos adquieren de repente una significación mucho más profunda, porque son los mismos que el Señor realizó en la primera misa, en la última cena. Gracias a ellos, los discípulos de Maús reconocen por fin a Jesús. Por eso desaparece de su lado, porque ya no necesitan ver para creer. Se les han abierto los ojos de la fe y han aprendido a captar la presencia invisible del resucitado en la fracción del pan, pero presencia real, real. No porque tenga una coronita de rey encima de la cabeza, ¿no? Real quiere decir auténtica, de verdad, ¿no? El encuentro con el resucitado provoca la urgencia del regreso. Tienen algo muy importante que comunicar y no pueden esperar a otro momento, ¿no? Al llegar a Jerusalén, los dos de Maús se encuentran con una comunidad reunida que habían abandonado, y es en ella donde pueden compartir su experiencia y percibir una vez más la presencia viva de Jesús en el anuncio gozoso de la Pascua. Es verdad, el Señor ha resucitado. Pues caminando con los de Maús hemos aprendido que el resucitado nos sigue saliendo hoy al paso en el camino de la vida, en la escucha de la palabra, en la acogida del otro, en la fracción del pan y en la comunidad de los discípulos, donde se proclama que Él sigue vivo. Y no digamos nada, pues en todo lo que estamos viviendo. Esa vecina de al lado que se preocupa porque su vecina no puede hacer la compra o no puede bajar a la farmacia y le deja allí en la bolsa, en la puerta de casa, le deja lo que necesita. O aquel otro que está pues dando todo lo que puede pues a Cáritas o haciendo su colaboración de una manera más firme, ¿no? Hay tantos destellos de bien, de bondad, ¿eh? Personas que se llaman, que se acompañan a través del WhatsApp, del teléfono, ¿eh? Son destellos de la presencia del Señor también entre nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Hazte nuestro compañero de camino. Continúa saliendo al paso de nuestras decepciones y abandonos. No dejes de iluminarnos con tu palabra, ni de alimentarnos con tu pan. Enciende nuestros corazones y ábrenos los ojos para reconocer tu presencia en medio de la comunidad que anuncia que estás vivo. Quédate con nosotros, Señor. Hoy celebra la Iglesia también, como decía, la memoria de San Isidoro de Sevilla, nacido probablemente en Cartagena en torno al 556 y muerto en Sevilla el 4 de abril del 636. Fue un hombre realmente erudito de la época de los visigodos, un hombre enciclopédico, podemos decir, ¿no? Es venerado como santo por la Iglesia católica y contado entre los padres de la Iglesia. También es uno de los 4 santos de Cartagena, con sus hermanos. Es doctor de la Iglesia. Era hijo de padres de una familia noble, ¿no? Su hermano San Leandro menciona que su padre era incluso una persona dirigente de su comunidad, ¿no? Y también, pues, que marchan de Cartagena hacia Sevilla con sus 3 hijos, que eran Leandro, Fulgencio, Florentina y también Isidoro, ¿no? Ahí, pues, Isidoro comienza realmente un trabajo muy grande, impresionante, ¿no? Es nombrado obispo, arzobispo de Sevilla, y su hermano Leandro había sido su predecesor. Él llega al arzobispado
al inicio del reinado del nuevo rey, el ya católico Recaredo, su hermano Fulgencio, que llegó a ser obispo de Cartagena, y también su hermana Florentina, de la que la tradición dice que fue abadesa a cargo de 40 conventos. Los 4 fueron canonizados y se les conoce colectivamente como los 4 santos de Cartagena, ¿no? Luchó contra el arrianismo y es un hombre, ya digo, de un valor enciclopédico en cuanto a estructurar los saberes de aquel entonces, ¿no? Fue de los primeros grandes compiladores medievales. Su cuerpo fue sepultado al morir, según la tradición, en una ermita a las afueras de Sevilla, cuyo uso perduró incluso después del traslado de los restos a León, y sobre la cual se fundó en el siglo XIV el monasterio llamado de San Isidoro del Campo. Desde dicha ciudad de Sevilla, sus restos fueron en 1063 trasladados a la Basílica de San Isidoro de León, donde permanecen desde entonces. Fue canonizado en 1598 y 1722, el Papa Inocencio XIII lo declaró doctor de la Iglesia. Fue, como hemos dicho, un escritor prolífico y un infatigable compilador, recopilador. Compuso numerosos trabajos históricos, litúrgicos, enciclopedias. Su obra más conocida son las Etimologías, monumental enciclopedia que refleja la evolución del conocimiento desde la antigüedad pagana y cristiana hasta el siglo VII. Podíamos estar hablando aquí largamente de esta obra y de toda su obra literaria, ¿no? Les animo, como siempre, pues a poner en el buscador, poner San Isidoro de Sevilla, y ahí saldrá pues toda su historia que podemos leer más detalladamente. Yo no me extiendo porque si no me llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivamos con ánimo, con esperanza, y continuemos orando por los difuntos, orando por las víctimas del coronavirus, orando por todos los que trabajan por hacer el bien, orando los unos por los otros, y no perdamos la esperanza. Ánimo y adelante. Os quiero.